Bienvenido al video de cómo hacer un cubo Rubik con su respectivo despiece en AutoCAD, en el que te mostraré cómo hacer las piezas de un cubo Rubik y ensamblarlas entre sí para formarlo. Vamos con el video. Creación de esquinas. Para la creación de esquinas, lo primero que debes de hacer es poner el programa AutoCAD en modo 3D y la vista de forma frontal. Luego deberás crear el sujetador o también llamado torpedo para luego ser unido con un cubo normal. La creación de esta parte puede ser definida a tu gusto. De igual forma te muestro las cotas que utilicé. En el video te muestro una sugerencia, pero tú puedes hacer las medidas que tú quieras. Ejecutas el comando línea y comienzas a dibujar. Sin embargo, es recomendable que sea proporcional al tamaño del cubo que tendrá la esquina. En este caso, este sujetador no rebasa las 8 unidades de ancho, las 15 unidades de alto y la extrusión de 4 unidades. De igual forma, te recomiendo que se hagan bordes en cada esquina con el comando empalme, redondeando las puntas para que tengas una apariencia más realista. Para dar forma a este sujetador, puedes basarte en una pieza de ajedrez como un peón, alfil o la dama. Comienza por hacer la mitad de forma vertical de la pieza, para luego usar el comando simetría y pueda quedar igual de ambos lados del sujetador. Una vez hayas terminado el sujetador en segunda dimensión, seleccionas todas las líneas que lo conforman y ejecutas el comando unir para que éstas hagan una sola polilínea. Seleccionas la polilínea y ejecutas el comando EXT o extrusión y extiendes las piezas 4 unidades. Recuerda que debe ser proporcional al tamaño de la esquina que harás. Después de haber extruido el sujetador, deberás de hacer una copia sobre el mismo con una rotación de 90 grados. Para hacer esto, cambias tu vista superior y seleccionas la pieza. Luego usas el comando gira. Es importante escribir la letra C para indicar que se hará una copia y no se pierda la pieza antes seleccionada. Y escribes 90 para definir el ángulo de rotación o puedes simplemente mover el puntero. Cuando tengas las dos piezas, ejecuta el comando unión y así seleccionas las dos piezas para hacer una sola pieza. Mientras hacía la pieza olvidé hacerlo, pero después me di cuenta y las junté. Ahora debes hacer un cubo para poder unirlo con el sujetador y así hacer una esquina. Con vista frontal, crea un cuadrado de 20 de cada lado. Después seleccionas las 4 líneas y ejecutas el comando unir. Y finalmente extruyes con el comando EXT o extrusión 20 unidades para hacer el cubo. Posteriormente, moverás el sujetador a la esquina inferior izquierda con el comando desplaza. Luego seleccionas el sujetador y ejecutas el comando gira y deberás escribir 45 grados. Después debes cambiar la vista a superior para de ahí hacer el mismo paso de girar 45 grados de forma que la pieza apunte a la esquina superior opuesta. Para centrar este sujetador puedes ayudarte de una línea hecha de punta superior opuesta a punta inferior y de ahí poder mover el sujetador con el comando desplaza al centro de la línea de apoyo. Una vez centrado el sujetador, lo desplazas del centro a la esquina correcta para que quede una parte dentro del cubo. Finalmente ejecutas el comando unión y seleccionas el cubo y el sujetador y pulsas enter para que estos se unan y quede completa la esquina. Te sugiero redondear los bordes de una vez para que luego no tengas que hacerlo esquina por esquina. Para redondear los bordes, ejecutas el comando arista empalme. Seleccionas los bordes que desees redondear de la esquina, escribes R para definir el radio y lo defines de 2 unidades. Luego pulsas enter y los bordes se redondearán. Creación de aristas. Para la creación de una arista, lo primero que debemos de tener es un cubo de 20 unidades por lado. Luego haremos un rectángulo que nos servirá para hacer el sujetador de la arista. Las cotas del rectángulo que hice te las dejo en la pantalla. El rectángulo tiene 14 unidades de ancho, 8 unidades de alto y 14 de extrusión.
pero esta extrusión se cortará al unir la pieza. Con la vista frontal, crea el rectángulo con el comando línea, une las líneas con el comando unir y extruye el rectángulo 14 unidades. Con el comando línea, crea una línea desde el centro inferior derecho del rectángulo de 5 unidades hacia arriba, y con esa línea coloca su punto superior en la línea inferior del cubo a 3 unidades de distancia de la esquina. Ahora, con vista derecha, selecciona el rectángulo y ejecuta el comando gira para hacerlo girar 45 grados, al igual que el sujetador de la esquina que hiciste anteriormente, pero recuerda seleccionar el centro de la pieza como punto base. Puedes mover el rectángulo con el comando desplaza si lo quieres centrar más o moverlo a la altura que tú gustes. Finalmente ejecutas el comando unión y seleccionas las dos piezas y pulsas la tecla Enter para unirlas, y así es como quedará la arista de nuestro cubo Rubik. Creación de centros. Para la creación de un centro, debes comenzar por hacer un cubo de 20 unidades por lado, al igual que las piezas pasadas. Se usará una esfera y un círculo extruido hecho como un tubo. Aquí te muestro las cotas. Comienza haciendo una línea con el comando línea de punta a punta opuesta en la misma altura. A partir de la mitad de esa línea, crea otra línea de 8 unidades hacia abajo. Después, crea una esfera con el comando esfera o en el apartado de modelado, despliega la pestaña donde dice prisma rectangular y selecciona la opción esfera. Haz clic en el final de la línea de 8 unidades de largo y escribe 16 para que tenga un radio de 16 unidades. Posteriormente, con el comando desplaza, selecciona el centro de la esfera y con el puntero hacia abajo escribe 16. Ahora utiliza el comando diferencia y selecciona primero el cubo y pulsa Enter. Luego selecciona la esfera y pulsas de nuevo Enter y se hará un corte al cubo con la forma de la esfera en la parte inferior. Por último, crea un círculo con el comando círculo en el centro de la línea que está de punta a punta en la parte superior con un radio de 2 unidades y extrúyelo hacia abajo 20 unidades. Por último, borra las líneas y ejecuta el comando unión y selecciona la pieza del cubo con el tubo hecho y pulsa Enter y se unirán ambas partes para hacer la pieza del centro. Y así es como queda el centro para nuestro cubito. Puedes redondear las aristas para que no tengas que hacer más trabajo después. Recuerda que se redondean con el comando arista empalme con un radio de 2 unidades. Creación de cruz. Ahora te voy a enseñar la creación de la cruz que sostiene las demás piezas y provoca el giro en el cubo Rubik. Hacer la cruz es muy sencillo, porque solo consta de 3 tubos. Aquí te muestro las cotas de la figura. Comienza con cambiar la vista a superior. Puedes hacerlo en isométrica SE si quieres. Y con el comando círculo OC, crea un círculo de radio de 2 unidades. Ahora extrúyelo 20 unidades. Luego en el centro del círculo superior, crea una línea de 10 unidades hacia abajo con el comando línea. En el punto final de la línea, crea un círculo con el comando círculo OC de 2 unidades de radio para tener un punto central de referencia. Después, con vista derecha, ejecuta el comando gira y selecciona el tubo. Pulsa Enter y escribe C para indicar que será una copia. Y desde el centro, gíralo 90 grados y vuelves a pulsar Enter para terminar el comando. Ahora repite el mismo paso,
pero desde la vista frontal, y borra el círculo que hiciste en el centro. Por último, ejecuta el comando unión y selecciona los 3 tubos y pulsa Enter para que se junten todos los tubos formando la cruz que queremos. Y así es como queda la cruz. Una vez unidos los tubos, cambia el estilo visual de la cruz a oculto para apreciarla mejor. Ensamble. Ahora te enseñaré cómo hacer el ensamble de las piezas para formar tu cubo Rubik. Para ensamblar tu cubo, comienza por juntar la esquina con el arista que ya has creado. Ejecuta el comando desplaza y selecciona la pieza esquina del cubo Rubik y pulsa Enter. Ahora selecciona la esquina inferior derecha de la pieza para moverla. Para ensamblar tu cubo, comienza por juntar la esquina con el arista que ya has creado. Ejecuta el comando desplaza y selecciona la pieza esquina del cubo Rubik y pulsa Enter. Ahora selecciona la esquina inferior derecha de la pieza para moverla a la pieza inferior izquierda de la arista. Lo sé, es un poco confuso, pero el chiste es que deben juntarse los sujetadores de ambas piezas, así que puede variar la esquina que debes agarrar para juntarlas. Ahora, desde la vista frontal o posterior, selecciona la pieza esquina y ejecuta el comando simetría y pon como punto de referencia el centro superior y el centro inferior de la arista. Luego pulsa Enter y se creará otra esquina. Luego ejecuta el comando diferencia. Selecciona primero la arista, luego una esquina y pulsa Enter. Desaparecerá la esquina, dándole forma al sujetador de la arista. Vuelve a hacer lo mismo con la esquina que quedó. Usa el comando simetría para la esquina y luego el comando diferencia a la esquina que falta. Después vuelves a usar el comando simetría a la esquina para que tengas completo el ensamble de las 3 piezas, es decir, que se queden las 3 piezas juntas y no pierdas ninguna. Ahora el sujetador de la arista tendrá marcados los sujetadores de las esquinas. Ahora para colocar la pieza del centro, desde el centro inferior de la parte trasera de la esquina izquierda, traza una línea de 10 unidades hacia el lado contrario de la esquina con el comando línea. Luego traza una línea de 30 unidades hacia el lado donde está el arista. Después ejecuta el comando desplaza y selecciona la pieza de centro y pulsa Enter. Luego seleccionas el centro inferior del círculo que tiene el tubo y lo desplazas hasta la punta de la línea de 30 unidades de forma que quede centrada con la pieza de centro, válgame la redundancia. Ahora borra las líneas de 10 y 30 unidades y cambia la vista a superior. Luego ejecuta el comando simetría y selecciona las 2 esquinas y el arista y usa los centros laterales del centro de forma que se clonen y formen otro lado del cubo. El resultado es este. Como te habrás dado cuenta, faltan 2 aristas en la primera cara del cubo. Para clonarlas debes de cambiar la vista frontal. Ejecutas el comando gira y seleccionas las 2 aristas. Luego seleccionas el centro de la pieza central como punto de referencia y escribes C para indicar que se copien las piezas seleccionadas. Escribe 90 y pulsas Enter para que hagan un giro de 90 grados y se coloquen donde deben, o también puedes usar el puntero si así lo deseas. Y así es como queda una parte de la primera cara del cubo. Para colocar la cruz, ejecuta el comando desplaza, selecciona la cruz y pulsa Enter. Selecciona el centro del círculo superior y lleva la cruz hasta el centro del círculo inferior de la pieza central. Ahora vas a crear la parte inferior del cubo. Con la vista del lado frontal ejecuta el comando simetría. Selecciona todas las piezas de la parte superior y pulsa Enter.
Selecciona los centros laterales de la cruz y vuelve a pulsar Enter. Entonces se copiarán las piezas del lado superior al lado inferior y tendríamos más de la mitad del cubo armado. Ahora, para que tengas más comodidad para manipular las piezas, deberás crear capas por tipo de pieza. Descuida, no creas que por cada pieza, eso sería muy exagerado. Para hacer esto, crea una capa en el apartado de capas y en el botón de propiedades de capas. Luego, das clic en el botón de capa nueva o pulsa Alt más N. Al crearse la capa, ponle el nombre de la pieza que quieras poner. No sé, por ejemplo, esquinas, aristas, cruz o centros. Después, con la capa 0 seleccionada, seleccionas las piezas de la capa que creaste. Luego cambias de capa y pulsas la tecla Escape. Y automáticamente esas piezas que seleccionaste se cambiarán a la capa que creaste. Eso lo harás para todas las piezas. Ahora puedes desactivar las capas de las esquinas y las aristas para colocar los centros en las partes que faltan. Desde la vista frontal ejecuta el comando gira. Selecciona los centros y pulsa Enter. Luego selecciona el centro y escribe C para indicar que se haga una copia. Escribe 90 para que giren 90 grados los centros y luego vuelves a pulsar Enter y se pondrán los centros. Cambia la vista derecha y vuelve a repetir el procedimiento para colocar los que restan. Ahora, para colocar las aristas que faltan debes hacer lo mismo que hiciste para las piezas centrales. Desde la vista frontal, ejecuta el comando gira. Selecciona el arista superior e inferior y pulsa Enter. Luego selecciona el centro y escribe C para indicar que se haga una copia. Escribe 90 para que giren 90 grados y luego vuelves a pulsar Enter. Para colocar los del lado opuesto, debes cambiar la vista opuesta. En este caso, si utilizaste la vista frontal, ahora usarás la vista posterior y vuelves a repetir el procedimiento. Y finalmente tendrás el cubo ensamblado. Explosión. Ahora te mostraré cómo hacer la explosión con las piezas del cubo Rubik ensamblado. Como es un cubo Rubik, podemos facilitarnos la explosión si centramos el Rubik en un cubo más grande. Para esto vas a crear con el comando línea un cubo de 200 unidades por lado. Unes las líneas con el comando unir y lo extruyes 200 unidades. Luego traza la otra línea de punta superior hasta punta inferior opuesta. Y con esto encontrarás el centro del cubo grandote. Entonces, con el comando desplaza, selecciona el centro de la cruz y desplazándolo hasta el centro de la línea que está dentro del cubo grandote. A partir de ahí puedes comenzar a dispersar las piezas. Selecciona las esquinas y desplázalas hacia las esquinas del cubo de 200 unidades de lado. Y los centros superiores de las aristas con los centros del cubo y así sucesivamente con las demás piezas. En caso de que no quieras hacer un cubo grande, también puedes usar el comando desplaza y apuntar al lado que deseas desplazar y escribir las unidades que deseas que se alejen las piezas. En este caso son 90 unidades las que están alejadas las piezas de la cruz central, porque la cruz ya abarca 10 unidades de las 100 que hay en cada mitad.
Esto es opcional. Puedes crear una nueva capa para las líneas punteadas y poderle dar un mayor detalle a la explosión. Creación de calcomanías. Ya casi terminamos. Solo falta que hagas las calcomanías. Es muy fácil. Comienza haciendo un cuadrado de 7 unidades por lado con el comando línea. Luego ejecuta el comando empalme. Selecciona una línea, escribe R, escribe 1 y pulsa Enter para indicar el radio de una unidad. Empalma los 4 vértices. Luego une las líneas para formar una sola polilínea. Por último, extruye los cuadrados 0.2 unidades y listo. Esa será tu calcomanía. Ahora debes ponérsela a cada pieza. Después de haberle puesto calcomanía a todas las piezas, redondéale los bordes en caso de que no lo hayas hecho antes y ponle colores, como por ejemplo todas las piezas internas color negro para que sea un Rubik de base negra o color blanco para que sea un Rubik de base blanca, y las calcomanías a tu gusto, simulando el cubo revuelto o mostrando el cubo resuelto. Y finalmente este es el resultado de nuestro cubo Rubik y su explosión. Bonito, ¿no? Y finalmente, este es el resultado de nuestro cubo Rubik y su explosión. Bonito, ¿no? Y eso fue todo. Espero te haya gustado este tutorial. Recuerda que tú pones los límites para diseñar el cubo a tu propio gusto. Gracias por ver el video y hasta pronto.